los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos. Gracias y muy buenos días a todos los presentes y a quienes nos acompañan a través de las emisoras que integran la cadena 3 Argentina y todas sus plataformas digitales. Hoy desde la parroquia Nuestra Señora de Lourdes y Santo Cura de Ars, ubicada en calle Morse 2022 de Barrio Sarmiento, en esta ciudad de Córdoba. Bienvenidos a la casa del Señor para celebrar la Eucaristía en el sexto domingo durante el año. Los ornamentos del celebrante son de color verde. Se conmemora hoy la festividad de Nuestra Señora de Lourdes y la Jornada Mundial de los Enfermos y de los Agentes de Salud. Queridos hermanos, el Evangelio de este día, como los de domingos anteriores, nos muestran a Jesús curando a través de palabras y gestos a una multitud de enfermos. De esta manera, nos ayudan a configurar la imagen de un Jesús terapeuta. A la luz de ello, podríamos preguntarnos entonces, casi obligadamente, ¿cómo puede Jesús curarnos hoy? La lepra como símbolo de enfermedad que aísla en la palabra bíblica de aquellos hombres curados por Jesús, hoy bajo otras formas, anida en el corazón del hombre posmoderno. A veces por falta de comprensión hacia los hermanos sin que podamos perdonar y sentirnos perdonados. Otras veces, en lo personal, en un estado de neurosis, originado por algún sentimiento de culpa o complejo que nos impide la liberación de nosotros mismos. Otras veces, entumecidos en nuestro interior por una pasión que nos domina e impide restaurar nuestro interior como personas libres y ejercer así el arte de una vida sana. También, y por último, cuando el pecado, en cualquiera de sus formas, ha cortado nuestro vínculo con Dios como fuente de vida, dejándonos en soledad y nos sentimos impedidos de percibir su misericordia que nos restablece el estado de gracia. Así como aquellos enfermos han ido hacia Jesús y en el encuentro con Él se curaron, de la misma manera nosotros hoy encontraremos la sanación a nuestras enfermedades a través de la oración y la búsqueda de su presencia que restablecerá la armonía con Dios y con nuestros hermanos. Con esta vocación de búsqueda, puesta como intención sobre el altar, y la de cada uno de quienes nos acompañan, en presencia de la Virgen, damos comienzo a esta celebración que preside nuestro arzobispo, Monseñor Carlos José Ñáñez, cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso.
Unimos humildemente nuestro corazón a esta oración para pedir a Dios que nos libre de nuestros prejuicios y podamos imitar a Jesús en su compasión. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, decimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, tu gracia para poder encontrarnos entre los justos y rectos de corazón. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra. La sociedad hebrea tenía terribles disposiciones para los enfermos de lepra. Nadie se atrevía a tocarlos y quedaban privados de contacto humano hasta su sanación. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa que hacen previsible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. La persona afectada de lepra llevará la ropa desgarrada y los cabellos sueltos. Se cubrirá hasta la boca e irá gritando: impuro, impuro. Será impuro mientras dure su afección. Por ser impuro, vivirá apartado y su morada estará fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haciéndose eco de la dramática relación lepra-pecado, el Salmo canta la dicha de quien ha sido liberado de la culpa. Participamos de esta oración aclamando: me alegras con tu salvación, Señor. Me alegras con tu salvación, Señor. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Me alegras con tu salvación, Señor. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando: confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Me alegras con tu salvación, Señor. Alégrense en el Señor, regocíjense los justos, canten jubilosos los rectos de corazón. Me alegras con tu salvación, Señor. San Pablo nos invita a orientar todas nuestras acciones, aun las más comunes, a la gloria de Dios. Todo, hasta lo más insignificante,
hay que hacerlo en nombre de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sea que ustedes coman, sea que beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de escándalo ni para los judíos, ni para los paganos, ni tampoco para la iglesia de Dios. Hagan como yo, que me esfuerzo por complacer a todos en todas las cosas, para que puedan salvarse, no buscando mi interés personal, sino el del mayor número. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús supera las prescripciones sociales y religiosas de su tiempo y obra compasivamente con el leproso. Con su curación lo devolverá al seno de la vida familiar. El Señor esté en tu corazón y en tu cabeza. Busca primero el reino de Dios, el reino y su justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda, y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: no les digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entregar por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos. Y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luego de haber abierto nuestro corazón a la palabra del Señor, escuchamos la enseñanza de nuestro pastor. Si bien es cierto, en este domingo prevalece la celebración del tiempo ordinario, en este caso el domingo sexto durante el año, no dejamos de tener presente que hoy la Iglesia conmemora también a la Santísima Virgen en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Por eso esta Eucaristía la celebramos en esta comunidad parroquial que la tiene como patrona. Y también tenemos presente a todos los que han peregrinado y están peregrinando hacia el santuario de la Virgen Santísima, allí en la ciudad de Altagracia. Esta tarde, Dios mediante,
Allí a las 18 horas celebraremos la Eucaristía, honrando de modo especial a nuestra Madre del Cielo. Y la Iglesia también celebra hoy la Jornada Mundial del Enfermo. Y esta es una oportunidad para que nosotros en nuestra oración los tengamos presentes y renovemos nuestro compromiso del cuidado de los enfermos. Particularmente un detalle que es sumamente importante, como es la visita al enfermo, que les ayuda consolándolos, alentándolos, fortaleciéndolos. Este es un gesto que tenemos que procurar tener con nuestros hermanos enfermos. La enfermedad siempre como que crea un sentimiento de aislamiento. El enfermo tiende a sentirse solo. La visita, además de ser un gesto de caridad, como que rompe ese aislamiento. La Iglesia, en la persona de sus hijos, sean sacerdotes, consagrados, laicos, se acerca al enfermo y le hace presente que su vida y su tarea en la Iglesia no han perdido significación. Al contrario, desde su lecho de enfermo puede participar uniéndose a la entrega de Jesús en la cruz en favor de toda la Iglesia y de todo el mundo. Por otro lado, estamos ya prácticamente en el umbral de la Cuaresma. Es un tiempo rico que vamos a comenzar, Dios mediante, el próximo miércoles de ceniza. Es un tiempo en donde nosotros tenemos que renovar nuestra mirada a Jesús, actualizando nuestra confianza en Él. Pero también es una oportunidad para dejarnos mirar por Jesús. Un Jesús que nos invita a una renovación de nuestra vida, viviendo con austeridad, disponiéndonos a compartir nuestros bienes con quien lo necesite, procurando asumir cada vez más el proyecto de Dios sobre nuestra propia vida. Y ahí están las 3 obras que la Iglesia recomienda especialmente para el tiempo de Cuaresma. El ayuno, que lo podemos entender en esa perspectiva de austeridad, de vivir con lo necesario. La limosna, que es un modo de compartir nuestros bienes. Lo que la austeridad nos permite, digamos así, ahorrar, es una predisposición para compartirlo con quien necesita. Y la oración, que es un descubrir el proyecto de Dios sobre la vida de todos, sobre la vida de cada uno, y tratar de sintonizar cada vez más con ese proyecto amoroso. Y la palabra de Dios que acabamos de escuchar nos ilumina, sobre todo en esta cercanía del tiempo de Cuaresma. La primera lectura vemos cómo era la costumbre en Israel con respecto a estas enfermedades de la piel que generalmente eran denominadas como lepra. El constatar esa enfermedad provocaba un aislamiento que tenía relación con el temor al contagio. Pero había también una interpretación religiosa, de manera tal que quien sufría esa enfermedad era considerado como sujeto de algún castigo divino, y por eso se hablaba de una impureza. Y el que estaba afectado por esa enfermedad tenía que apartar, era como una suerte de excomunión con respecto a la comunidad creyente. Tenía que estar alejado
Y solo frente a una eventual curación, que tenía que ser certificada por un sacerdote, podía reintegrarse a la comunidad. Una costumbre y una legislación más bien severa. Y el Evangelio nos presenta una escena realmente preciosa, conmovedora. Fijémonos en la actitud de este enfermo que se acerca a Jesús. Qué confianza, al mismo tiempo qué reverencia, porque el evangelista nos dice que se pone de rodillas delante de Jesús. Y fijémonos cómo es su petición. No es la petición apremiante. Vemos en algunas otras escenas del Evangelio, cuando los enfermos o quien va a interceder por un enfermo, como que lo apremia a Jesús. Pensemos en Jairo. Señor, ven porque mi hijita está enferma, está muy grave, ven. Casi como apurándolo. Este enfermo que se pone de rodillas delante de Jesús, con una gran delicadeza, dice: si quieres, puedes purificar. Y de nuevo la palabra no es indiferente. Al hablar de purificación está haciendo relación a esa mirada religiosa respecto de la enfermedad. Y miremos a Jesús, que es bueno mirar al Señor, quedarnos en la escena. Jesús se compadece. Y la compasión, nosotros también tenemos que ser compasivos. No es tener lástima, es ponerse en el lugar del que sufre. Ser compasivo es ponerse en el lugar del que sufre. No es simplemente tenerle lástima. Jesús no tiene lástima por el enfermo. Se pone en su lugar. Y desde esa compasión, Él se acerca y procede. Y realiza un gesto inesperado, porque estaba prohibido que uno tocara a un enfermo de lepra. Porque si lo hacía, contraía la impureza que se suponía tenía ese enfermo. Y dice el Evangelio que Jesús se compadece, se acerca y toca al enfermo. Esto trae a la memoria también algo que en varias oportunidades el Papa Francisco ha puesto de relieve con relación a los que sufren y a la actitud de quien se acerca a la persona que está sufriendo. Dice, tenemos que animarnos a tocar las llagas de Jesucristo en las personas de nuestros hermanos. Lo que hace Jesús con este enfermo. Y junto a eso, la palabra sanadora. Lo quiero. Queda purificado. Y es una palabra eficaz, de manera tal que la lepra desaparece. Y como decía, nos ilumina en el umbral del tiempo de Cuaresma. Porque si nos fijamos bien, es como una imagen de lo que sucede en la celebración de algunos sacramentos, sobre todo el sacramento de la reconciliación. También nosotros nos acercamos a Jesús, representado por el sacerdote que administra el sacramento, y le decimos: Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahora, en ese acercarnos, nosotros tenemos que tener o poner el acento en lo que hace Jesús, no tanto
en lo nuestro. Aunque debemos acercarnos con sinceridad, no poner el acento en, bueno, a mí me da vergüenza, me cuesta, me da miedo, ¿qué es lo que voy a decir? No me acuerdo. Prepararse bien, lo mejor posible. Pero lo importante no es lo que yo digo, lo importante es lo que dice Jesús. Quiero, queda purificado. El sacramento de la reconciliación es un dejarse abrazar por Jesús misericordioso. Qué lindo si lo vivimos así en el tiempo de Cuaresma. Y digo, no solamente el sacramento de la reconciliación, sabemos que hay otro sacramento que es el de la unción de los enfermos, que dice relación a una situación en donde la vida tiene un cierto peligro, aunque no sea inminente. Pero es importante recibir ese sacramento con conciencia. No esperar al último momento, que no se dé cuenta, que uno va a hacer cosas que tenga miedo. Es dejarse abrazar por Jesús también en la enfermedad, en el peligro. Un Jesús que te comunica fuerza, te comunica paz y eventualmente, si hace al bien de la persona, también lo restablece en su salud. Por eso digo, este evangelio nos pone en las puertas de la Cuaresma para que la vivamos intensamente y para que, acercándonos a Jesús, también nosotros nos dejemos tocar por Él y quedemos purificados. Y Jesús al enfermo lo envía a presentarse a los sacerdotes, porque cumple la ley y porque quiere que también ofrezca el reconocimiento, la ofrenda propia de la acción de gracias por el don recibido. Al mismo tiempo que le dice que no se lo diga a nadie. Claro, recibir semejante beneficio y pensar que no iba a decir nada, casi como que no tenía sentido. Por eso el hombre sale y empieza a proclamar, claro, el entusiasmo. Pero la indicación de Jesús es para que no se confunda el sentido de su misión y no se lea en clave política lo que es un hecho fundamentalmente religioso. Eso también es una indicación de, en la vivencia de nuestra fe, no mezclar religión y política. Y es cierto que nuestra actitud religiosa tiene implicancias sociales y políticas, pero debemos saber proceder de manera tal de no confundir. Y entonces al pastor le toca insistir en lo auténticamente religioso, iluminar desde ahí perspectivas sociales, perspectivas políticas. Al creyente le toca discernir desde sus convicciones lo que en conciencia debe asumir desde su creencia, proyectándola a la vida social y política. Pero cada creyente en esto es libre, no recibe indicaciones de qué es lo que tiene que hacer. Podrá ser iluminado, pero cada uno decide por sí mismo. Esto es lo que está implicado en esta indicación que Jesús le da a este enfermo. Y como digo,
sintiéndose beneficiado por semejante don, lo proclama en todas partes. Dejémonos iluminar por esta escena. Y también esta escena guarda relación con esta memoria de la Santísima Virgen a la cual hacíamos referencia. Porque el mensaje en Lourdes, como en otras circunstancias en que la Virgen se ha manifestado, es una invitación a acercarnos más a Dios, a centrarnos en Jesús, un mensaje de conversión. Y de hecho, en el santuario de Lourdes, en Francia, acontecen hechos maravillosos, algunos de los cuales han sido incluso certificados científicamente. Es decir, que han sido auténticos milagros, hechos que no tienen una explicación desde la ciencia. No son tantos los que han sido certificados así. Seguramente han acontecido muchos más. Pero si bien es cierto esto importante, lo más importante ahí, en el santuario de Lourdes, es lo que acontece en la capilla de la reconciliación, donde siempre hay el servicio de distintos sacerdotes en distintas lenguas que reciben a los peregrinos que van a reconciliarse con Dios. Recuerdo el testimonio de uno de los confesores que decía de eso que acontecía ahí, esa maravilla de la obra de Dios purificando los corazones por la intercesión de la Virgen Santísima. Que bueno, también nosotros así, casi en el comienzo de la Cuaresma, ponernos bajo la protección de la Virgen y pedirle que ella nos ayude a acercarnos a Jesús con plena confianza, abriéndole nuestro corazón para que renueve nuestra vida de creyentes, nuestra vida de discípulos suyos. Y también la Virgen Santísima nos invita a ser coherentes, porque es bueno acercarnos al Señor, pero lo importante es, como ella le dice a los servidores en Cana de Galilea, hagan lo que Jesús les diga. Que en nuestra vida nosotros tratemos de guiarnos cada vez más por la palabra del Señor, ser realmente coherentes, hacer lo que decimos, procurar hacer siempre lo que decimos. Se lo pidamos a la Virgen hoy, para esta Cuaresma, para que así nos preparemos bien a celebrar el misterio de la muerte y la resurrección de Jesús en la próxima Pascua. Que así sea. Luego de haber abierto nuestro corazón a la palabra del Señor, escuchamos la enseñanza de nuestro pastor. Ya la hemos escuchado y meditado. Ahora con él demos testimonio de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestra súplica confiada a nuestro Padre del Cielo, pidiendo por nuestras necesidades. A cada una de las intenciones respondemos
Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, José y sus auxiliares Pedro y Ricardo, todos nuestros sacerdotes, diáconos y laicos consagrados, concédeles tu luz y fortaleza en su misión de llevar a los hombres a que encuentren la vida que solo puede venir de Jesús, camino, verdad y vida. Oremos. Por los religiosos, religiosas, laicos y agentes pastorales que testimonian el amor de Dios, atendiendo a los carenciados y sufrientes, sobre todo a los enfermos. Oremos. Por los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de orientar la asistencia social a los hermanos más vulnerables. Oremos. Por quienes en nuestra sociedad se sienten marginados, excluidos y despreciados. Oremos. Por los peregrinos que hoy marchan hacia la gruta de la Virgen de Lourdes en Altagracia, para que ella los proteja, bendiga y escuche en sus plegarias. Oremos. Por todos los hermanos de la región norte de nuestro país que están sufriendo las consecuencias de inundaciones por el desborde del río Pilcomayo, para que reciban de nosotros la ayuda necesaria y nuestras oraciones. Oremos. Te pedimos, Señor, por la comunidad de esta parroquia Nuestra Señora de Lourdes y Santo Cura de Ars, por los aquí presentes y por quienes viven a través de la radio esta Santa Misa, especialmente los que sufren, los que tienen menos, para que encuentren en nosotros el gesto, la palabra oportuna y el verdadero compromiso a trabajar por una convivencia más justa y más fraterna. Oremos. Recibe, Señor, nuestras oraciones y por la intercesión de la Virgen Santísima, concédenos lo que confiadamente te pedimos. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Al presentar los dones de siempre, ofrecemos también el dolor físico y espiritual de los leprosos de hoy, los explotados y marginados, los ignorados o postergados. Ofrezcamos ahora a nuestro Padre del Cielo un sincero arrepentimiento de todo lo malo que aún existe en nuestro corazón, para que así nuestra vida quede purificada y renovada en Cristo nuestro Señor. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso.
Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Padre y Obispo Carlos, sus auxiliares Pedro y Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos,
que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles, el santo cura de Ars, santo cura Brochero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con humilde confianza, digamos como Jesús enseñó a sus discípulos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos saludamos mutuamente deseándonos la paz. A todos los que comparten esta Eucaristía, a las familias aquí presentes, a quienes nos escuchan, a los enfermos, ancianos, a quienes se encuentran privados de la libertad, a los alejados de los centros urbanos, a quienes cumplen con su trabajo, les llegue en este momento la paz del Señor. Vivámoslo con actitud de confianza y amor. Ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para eso. Hermanos, la Eucaristía puede curar nuestros males ocultos e integrarnos a todos en comunión fraterna. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que ha curado la lepra de nuestras vidas y ahora nos llama a participar del banquete de la alegría familiar, de la comunión con Él y con los hermanos. Hermanos, a todos aquellos que siguen esta celebración a través de la radio y para quienes no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado, pueden hacer la comunión espiritual. Los invitamos a orar así. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar
Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Ven a mí, te he recibido. Te abrazo y me uno todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Esta Santa Misa se está transmitiendo para todo el país. Hoy, desde la parroquia Nuestra Señora de Lourdes y Santo Cura de Ars, a través de las emisoras que integran la cadena 3 Argentina y todas sus plataformas digitales. También será retransmitida por Canal C a las 11 horas. Pedimos a Dios nuestro Señor bendiga estas emisoras que son un medio para llevar el Evangelio a las distintas comunidades, brindando generosamente este espacio. La misa del próximo domingo será transmitida, si Dios quiere, desde la parroquia San Juan Evangelista, ubicada en calle Finoquieto, esquina Sayago, barrio Vélez Sarsfield de esta ciudad de Córdoba. Tu grandeza, Señor, tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. El próximo 14 de febrero da comienzo el tiempo litúrgico de Cuaresma con el miércoles de ceniza. Por tal motivo, sin ser día de precepto, es día de ayuno y abstinencia de carne. La Iglesia nos invita a tener gestos personales en tal sentido u otro de caridad. Les invitamos a rezar juntos la oración a la Virgen de Lourdes en su día. Santísima Virgen de Lourdes, Madre y Señora de nuestra comunidad parroquial, somos tus hijos, tu familia, la Iglesia de tu Hijo, que hoy nos reunimos para agradecer tu amor, tu cuidado y tu protección. Madre, enséñanos a ser hombres y mujeres de fe, dóciles a la acción del Espíritu en nuestra vida. Ayúdanos a ser personas de esperanza, reconociendo la acción del Padre en medio de la historia. Anímanos a ser constructores de la patria viviendo en la caridad. Madre de Lourdes, danos un corazón abierto al Evangelio de tu Hijo. Ayúdanos a vivir como hermanos. Alimenta nuestra solidaridad para con todos, especialmente con los más pobres y los que sufren. Madre Inmaculada, recibe el dolor de nuestros hermanos enfermos, intercede por ellos, concédeles fortaleza y el don de la salud. Bendice a nuestras familias, a nuestros niños, jóvenes y ancianos. Muéstranos el camino para hacer presente el reino de Dios. Tú que eres la estrella de la nueva evangelización. Amén. Leemos ahora el mensaje del arzobispo con motivo de la Cuaresma. El próximo 14 de febrero es miércoles de cenizas. Con toda la Iglesia comenzaremos el tiempo de Cuaresma que nos invita y nos desafía a encarar una honda transformación interior en nuestra vida cristiana y nos predispone para celebrar adecuadamente la Pascua de Jesús. La transformación interior y la preparación para la celebración de la Pascua del Señor, a su vez,
se deben concretar desde un renovado encuentro con Jesús. Dicho encuentro es siempre iniciativa del Señor. Él nos primerea, como dice el Papa Francisco. Él nos busca siempre porque nos ama de veras y quiere que todos lleguemos a gozar de sus dones. Pero Él no se nos impone, nos espera respetuosamente, como hermosamente dice en el libro del Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo. Si le abrimos, Él entrará para cenar con nosotros. Abrirle el corazón es nuestra decisión. Nadie, sino nosotros mismos, podemos dar ese paso movidos y ayudados también por su gracia. El encuentro con Jesús es iluminador, nos traza un camino cierto. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Ese encuentro es también transformante, reconfortante, nos da la capacidad para obrar de una manera nueva. Yo todo lo puedo gracias a aquel que me conforta, decía el apóstol San Pablo. El encuentro con Jesús es una invitación a seguirlo. ¿Qué buscan?, preguntó Jesús a 2 discípulos de Juan Bautista que venían tras él. ¿Dónde vives?, le preguntaron ellos a su vez. Jesús los invitó: vengan y lo verán. Ellos fueron, vieron y se quedaron. Se quedaron porque descubrieron al Señor. Entonces, ¿qué más había que buscar? El encuentro y el seguimiento de Jesús provocan un cambio interior, una conversión, como en Zaqueo. Jesús no dice nada, pero Zaqueo repara sus abusos y además entrega generosamente la mitad de sus bienes a los necesitados. Su vida cambió porque Jesús entró en su casa, es decir, en su corazón. La Cuaresma es una fuerte invitación a ese cambio interior, que también llamamos conversión. Una manera eficaz de ayudar para este cambio interior es acercarnos al sacramento de la reconciliación, donde el Señor misericordioso nos espera en la persona del sacerdote que nos escucha y nos absuelve. En este tiempo se realizan en nuestras comunidades celebraciones penitenciales. No dejemos pasar esas ocasiones de gracia, es decir, de encuentro sanador y salvador con Jesús. Hagamos lo posible para mirar la infinita misericordia del Señor que nos espera con los brazos abiertos, más que estar pendiente de nuestras faltas. Seguimos a Jesús no aisladamente, sino como miembros de una comunidad de personas que también se han encontrado con Él y disfrutan su amistad y de sus dones. La Cuaresma es un tiempo oportuno para reencontrarnos de nuevo con nuestros hermanos en la fe y para incorporarnos más profundamente a la vida de la comunidad eclesial. La comunión entre nosotros nos mueve a ayudar a los demás y a dejarnos ayudar por ellos. Como iglesia que peregrina en Córdoba, estamos transitando un camino sinodal. Queremos que el próximo sínodo sea también una oportunidad para encontrarnos con Jesús o para reencontrarnos con Él y para recibir la buena noticia de su Evangelio. Queremos ver cómo vivir mejor su propuesta, encarnándola en un testimonio convencido y coherente, y cómo compartirla con todos a través de un anuncio también convencido, alegre y al mismo tiempo profundamente respetuoso. Anhelamos que esta Cuaresma nos ayude a disponernos convenientemente para vivir ese acontecimiento eclesial y para ofrecer lo mejor de nuestra parte, participando desde la oración ferviente y confiada, la reflexión serena y creativa, ofreciendo los aportes que podamos brindar desde nuestro lugar y desde nuestra responsabilidad. La figura señera de San José el Gabriel Brochero,
pueda inspirarnos para vivir la Cuaresma y para disponernos a la realización del próximo sínodo. El santo cura participó del 8º sínodo y estuvo invitado al 9º, del cual no pudo tomar parte por razones de su salud. Por otra parte, en su incansable tarea evangelizadora y pastoral, al visitar a sus paisanos, les decía cordialmente: aquí vengo a darles música. La música era la invitación a los ejercicios espirituales, ocasión de encuentro con Jesús y de renovación a la vida cristiana. Ojalá en esta nueva Cuaresma nosotros también escuchemos esa bendita música que la Purísima, como cariñosamente la llamaba Brochero a María Santísima, nos acompañe y nos ayude a encontrarnos con el Señor Jesús para hacer lo que Él nos diga y nos alcance la gracia de concretar un sínodo que nos mueva a recibir y proclamar el primer anuncio del Evangelio hoy en Córdoba. Deseándoles una fructuosa preparación cuaresmal y una muy feliz Pascua de Resurrección, los saludo cordialmente y los acompaño con mi oración y mi bendición. Monseñor Carlos José Ñáñez, arzobispo de Córdoba, Córdoba, 10 de febrero de 2018. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus seres queridos y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Queridos hermanos, volvamos con alegría a nuestra vida diaria, reconfortados con la palabra de Dios y la Eucaristía, porque hemos sido curados del mal que nos oprimía y que ahora nos convierte en testimonios de la vida de Cristo en nosotros. Hemos finalizado la Santa Misa. Vivamos esta semana recordando el lema del plan pastoral de nuestra arquidiócesis que nos acompaña este año. El Hijo nos llama a seguirlo, caminamos juntos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, desde la parroquia San Juan Evangelista, ubicada en Pino Quieto, esquina Sayago, barrio Vélez Sarsfield, de esta ciudad de Córdoba. Que la bendición del celebrante llegue a toda nuestra querida patria y la Virgen nos acompañe. Muchas gracias. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta el infierno y disipa el mar. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Ángeles volando en este lugar, en medio del vuelo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está allí. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres.